facultades, su podcast semanal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Un espacio de investigación, experimentación y aprendizaje. Juntos descubriremos proyectos científicos, comunitarios y artístico-culturales de trascendencia para los ecuatorianos y latinoamericanos. ¿Listos? Descubramos juntos nuestras facultades. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestras facultades. Tenemos el gusto esta tarde de estar acompañados de Pedro Andrés Oñate Álvarez. Él es médico general y médico familiar y comunitario por la Universidad de Cuenca y se desempeña actualmente en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en la comunidad de Selén. Nos darás más detalles tú, Pedro. Bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. El motivo de esta invitación es a raíz de un artículo. Un grupo de investigación de la Universidad de Cuenca publicó este artículo en el 2016 titulado Cosmovisión andina relacionada al uso de plantas medicinales, especialmente en la comunidad Sayausí de Cuenca. Entonces, bienvenido nuevamente. Coméntanos un poquito de este artículo, cómo surgió, qué lo motivó, y ya que te presentamos como médico general practicante, médico familiar y comunitario a su vez, coméntanos cómo este artículo pudo ser un canal para tu carrera en el curso que ha tomado desde el 2016 hasta ahora. Bien, muchas gracias, Fabián, y mucho gusto también de podernos ya comunicar. Antes lo hacíamos solo por correo y es un gusto. Y gracias también por permitirnos compartir la experiencia. Bueno, la investigación parte más o menos cuando estuvimos en el cuarto año de pregrado, ya preparando en el trabajo de titulación como médicos. Coincidimos con el profesor David Achig, que es médico y también es doctor en acupuntura, que él realizó en China, y nos daba la cátedra de medicina alternativa en la universidad. A pesar de que no había esta suerte de demostración netamente científica, como está acostumbrada la ciencia biomédica a demostrarlo todo en una relación que tenga que ser estadísticamente significativa para que sea, o clínicamente significativa para que sea válida. Entonces, al ver eso, y por otro lado, muchas veces la frialdad con la que se puede practicar la medicina biológica, la biomedicina, sobre todo en el ambiente hospitalario, no por mala voluntad, sino por exceso de trabajo, pues los pacientes muchas veces terminan siendo más que un ser humano como tal, o un ser humano integral, un número de cama, o un número de cama que tiene una enfermedad. La cama 3 de la insuficiencia, así se define, por ejemplo, y no el señor Juan, tal apellido de tantos años. Entonces, veíamos que los pacientes iban llegando y se sentían mejor con estas prácticas alternativas. Y como el doctor David Achig, pues él es un investigador importante a nivel de la Universidad de Cuenca, empezó con un proyecto sobre las plantas medicinales, que abarcaba varios enfoques, y entonces pudimos participar de algunas sesiones de esas jornadas previas a la investigación, y nos había propuesto si podemos trabajar por nuestra parte tomando ese enfoque para realizar la tesis de pregrado. Entonces, con el compañero que realizamos la investigación es Cristian Ordóñez, de él ahora está estudiando medicina intensiva. Nos embarcamos en esta investigación sobre la cosmovisión andina ancestral enfocada al uso de las plantas medicinales. Y una comunidad que nos pareció oportuna fue Sayausí, porque pues yo tenía una relación con esa comunidad, pues viví en la parroquia de Sayausí por 10 años de mi vida, casi toda mi adolescencia. Entonces como que conocía que había ahí personas que manejaban las plantas medicinales. Entonces había esa relación, y ya después de la universidad pues pudimos ir para allá, conocer a las personas, a las personas de sabiduría que nos brindaron su información para trabajar en esta tesis. Y la otra parte de la pregunta, ¿cómo el estudio de las plantas medicinales, de la cosmovisión, de la cosmovisión andina pudo haber influido en los siguientes pasos que di en mi carrera académica? Pues creo que justamente este contacto con la comunidad, este contacto
humano integral en la atención de los pacientes, que se facilita en la comunidad, pues motivó para que podamos estudiar la medicina familiar y comunitaria, que es una especialidad relativamente joven en nuestro país, que tiene pocas cortes de graduados y que tiene como plan el fortalecimiento del primer nivel de atención de salud, para que haya la mayor cantidad de médicos especialistas en el primer nivel de atención, tomando en cuenta que es un nivel en el que se debería resolver al menos el 80-85% de las enfermedades de la población. Y además, la parte más importante es el enfoque no solo biológico, sino biopsicosocial, basado en el modelo de atención integral y comunitaria e intercultural del MAIS, que está parte del 2018, la última actualización. Todo esto a raíz de la Constitución del 2008, que se enfoca en el suma causa y en el buen vivir. Entonces, eso sería al final hay relación entre las cosas, como dice uno de los principios de la cosmovisión andina, pues es la relacionalidad, todo está en relación con todo y parece que así ha sido en este caso también. Acotando este tema donde tú nos defines esa realidad que se vive cada persona que ha pasado por el sistema de salud, pues que no somos reconocidos por el nombre y apellido, sino más bien por un número y el área donde nos toca recibir esta atención. Pues tú además nos dices que en el sistema convencional de salud se considera el ser humano como un ser humano netamente biológico. La cosmovisión andina, y como para irnos adentrando un poco al estudio, ¿qué otros aspectos del ser humano toman en cuenta? Por ejemplo, si no somos netamente biológicos, ¿qué otros elementos de la comprensión de la visión del ser humano y del entorno deberían ser tomados en cuenta para una salud más integral? Sí, tomando en cuenta que uno de los principios, quizá el que engloba a los demás de la cosmovisión andina ancestral, es de la relacionalidad, que habíamos dicho hace un ratito, pues nos dice que todo está en relación con todo y por ende el ser humano no se limita a ser un cuerpo o un ser biológico, es además psicológico, es mental y espiritual. Entonces es como un enfoque holístico del ser humano y más allá, pues no se lo como un ente aislado de su entorno, sino más bien en íntima relación con su entorno, tanto inmediato, por ejemplo, el entorno familiar, el entorno comunitario, pero también con los otros tipos de seres vivos que no son los humanos, sino son estos las plantas, los animales e inclusive los objetos inanimados, las montañas, el agua, el cielo, las nubes, el sol, la luna. Pues al estar todo en relación, todo está en relación con todo, pues el ser humano forma parte de un componente holístico, siendo a su vez parte y siendo un todo al fin. Entonces, es justamente este componente holístico e integral que se da desde el enfoque de la cosmovisión andina ancestral. Interesante. Por favor, defínenos un poco a la audiencia que seguramente no estará tan al tanto de la comunidad Sayausí en Cuenca. Pues, ¿quiénes son? ¿Cómo viven? ¿Quiénes son los personajes, los sabios a los que tú entrevistaste? Adéntranos un poquito en ese entorno. Bueno, Sayausí es una parroquia rural de la ciudad de Cuenca, que bueno, hace varios años tenía este componente mucho más rural, pero pues con la globalización, la occidentalización, se ha urbanizado bastante. Sin embargo, aparte de la cabecera parroquial, que está bastante urbanizada, existen áreas mucho más adentro, rurales, cerca de las montañas, en donde están pues, justamente las personas, los sabios o hierbateros o yacha, como también se les conoce, que son reconocidos, han sido reconocidos por la comunidad, pues son otros agentes de salud, además del centro de salud que también existe en la parroquia de Sayausí, y que pues como llegamos allá, le había explicado la relación que tuve con ese lugar, pero como nos dimos con los agentes de sabiduría fue pues preguntando. Contactamos con uno, si nos podían decir dónde vive, y a su vez
uno de ellos nos iba guiando hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro. Pudimos entrevistarnos con 5 personas. 4 de ellos tenían más de 60 años y una tenía 46 años. Él fuera la persona más joven. Lo chévere fue que pudimos entrevistarnos con ellos en el ambiente en donde ellos se desenvolvían mientras estaban haciendo sus actividades cotidianas. No hicimos unas entrevistas formales o con una pregunta, un formulario de preguntas cerradas, más bien todo era abierto, un formulario semiestructurado para que se vaya adaptando conforme lo que podíamos ir conversando. Inicialmente se pretendió hacer con un formulario de preguntas estructuradas, pero si bien las personas, los sabios, entienden todos los principios de la cosmovisión andina, no es que los definen por palabras. Por ejemplo, no es que decían, bueno, yo le hablo del principio de correspondencia o de complementariedad, no, sino más bien tratan o hablan de ellos en su cotidianidad, en su lenguaje común, en su lenguaje cotidiano y en los trabajos, en las acciones de su vida diaria. Pues nos comentas que la cosmovisión andina aspira siempre a establecer un equilibrio en la naturaleza, armonía entre los elementos de la misma, y a su vez reflejar esa armonía, ese equilibrio en la salud del ser humano. Y cuando existe un rompimiento de esta armonía, pues se presentan las enfermedades. Coméntanos un poco de las plantas que fueron catalogadas. Es fascinante cómo los Yachaks y en su estudio pues hacen la documentación de plantas tanto en género masculino, femenino, en su condición de plantas frías o cálidas. Háblanos un poquito al respecto, cómo se llegó allá. Pues en definitiva se busca, si es que alguien sufre de temperatura, tal vez equilibrar su temperatura corporal con plantas frías y demás, pero más o menos, ¿cómo son aplicados estos conocimientos? Ya, es por un lado interesantísimo el hecho del proceso de formación de los hierbateros para llegar a ser lo que son. No es sino más que, bueno, alguien se me ocurrió y yo estoy inventando. Hablaban de cómo aprendieron inclusive desde su primera infancia, instruidos por sus padres, por sus abuelos, o porque alguna vez estuvieron enfermos y alguien les ayudó, entonces como que sintieron ese llamado de que, bueno, a mí me sirvió, entonces yo empezaré a aprender. Y ha sido un trabajo arduo de aprendizaje, inclusive algunos mencionan que también han echado mano de libros de plantas para complementar su conocimiento, más allá del saber local de boca a boca y de la experiencia. Entonces, en ese sentido, ellos han sabido clasificar las plantas según algunas categorías. Por un lado, según el estado térmico, otras las han clasificado según el género y otras según el color, que son entre las clasificaciones más comunes que las utilizaron, siendo la clasificación por el estado térmico la más común. Esa fue la más común. Y lo que se evidenció es que hay un enfoque alopático al utilizar las plantas, más que homeopático. Es decir, buscar el efecto contrario. Si es una enfermedad por frío, se tratará de contrarrestar con una planta cálida y viceversa, ¿no? Una enfermedad por calor, una planta fresca. O a veces si hay un término medio, tomando en cuenta que hay estas polaridades, no todas las enfermedades van a ser totalmente cálidas o frías, sino puede ser hasta templada, entonces se mezclará plantas tanto cálidas como frescas. Y en eso nos mencionaron bastantes plantas. Por ejemplo, plantas según el estado térmico. La planta cálida nos hablan del toronjil, que es bastante común, el toleo, el cedrón, la manzanilla, la ruda, el romero, el eucalipto, la violeta, la borraja, la ortiga, el pino, la lechuguilla, mortiño, hierbabuena, entre algunos ejemplos, porque son bastantes. En plantas frescas, alelíes, penas, malva, escancel, orquídea, chuyo, linaza, verbena, diente de león, cebolla, apio. Entonces, hay una lista grande de plantas que fueron mencionadas. Y si me permite, quisiera poder leer unas citas en las que se resume mucho la sabiduría de estos hombres y mujeres de sabiduría
porque nos hablan de cómo se prepara, qué partes de las plantas se preparan. Entonces son bastante interesantes. Claro que sí, por favor. Y hay una que nos dice una cita, por ejemplo, nos dice, la sábila, las hojitas es de poner cuando uno tiene grano, cuando tiene los guajitos, el estómago mal, se pone partiéndole, pelando, poner la sábila en la barriga para los granitos, la babita de la sábila directamente. Otra nos dice, el nogal es bueno para bañarse, para los huesos, para el espanto, el ajo para devolver los glóbulos rojos es la base, se chanca media libra de ajos con todo. Interesante es que además de su lenguaje, su lenguaje habitual, también utilizaban pues, partes del lenguaje técnico, al decir glóbulos rojos, ¿no? En combinación con el componente occidental de la medicina. La papa es un remedio para la gastritis. Cuando la persona tiene gastritis, se raya la papa, se le suma el tronco de la col chaucha, se raya todo eso y se toma una copa. Entonces, así hemos logrado citar, por ejemplo, nos dice, los remedios cálidos se van templando con remedios frescos, no se le da un solo monte, sino se va entreverando. Por ejemplo, el agua de frescos, ni tan cálido ni tan fresco, para equilibrar. Es mejor combinar las plantas que usar una sola, pero sabiendo, dice. Yo practico solo en infusión, en los montes hervidos ya se va todo. Hace referencia a que una vez que se hace hervir el monte, se pierde toda la funcionalidad. Otra nos dice, nunca las flores se hacen hervir, sino solo las raíces se hacen hervir. No se hace hervir las flores porque se va todo en el hervido. Y si se hace en una olla de leña, olla de barro, eso es mejor. Y para que los remedios vegetales salgan bien, se tapa, porque todo sale en el vapor. Entonces hay que hervir tapadito, se destapa y luego las flores se les tiene tapadas hasta que se enfríe. Entonces ya no sale el vapor. Eso sirve. Entonces esas experiencias son bastante valiosas porque es conocimiento pues, muy, muy útil que se puede aplicar incluso, ¿no? Con uno, con la familia, con los pacientes y todo eso. Entonces, en el estudio original, pues hay bastante más información que el que podemos compilar en el artículo. Ustedes aplicaron un estudio descriptivo, cualitativo de tipo narrativo con enfoque intercultural. Es maravilloso cómo nos lleva al lector de este artículo científico, lo hace este aspecto que lo vuelve narrativo, lo hace a su vez más digerible, ¿no? y práctico para quien lo lee. Por favor, háblanos un poquito más de estos elementos, el diseño y metodología aplicada. Pues bueno, tomando en cuenta que en las ciencias biomédicas en general se hablan de dos grandes tipos de estudios, ¿no? Los estudios cuantitativos, en los que se sacan datos estadísticos, a su vez se clasifican en varios otros, y los diseños cualitativos, que a su vez también utilizan subclasificaciones, siendo los más convenientes para las ciencias biomédicas los estudios fenomenológicos y dentro de ellos el estudio narrativo, que es el que nos permite mediante la narración conocer, adentrarnos en un fenómeno, en este caso el estudio de la cosmovisión andina y aplicado al uso de plantas medicinales. Entonces la ventaja del diseño narrativo es que se permite a la persona que está describiendo el fenómeno que se exprese tal cual lo hace en su cotidianidad, sin hacer, como habíamos dicho, formularios con preguntas cerradas, más bien semiestructuradas, inclusive la mayoría de ellas abiertas. Y eso hace que el estudio sea mucho más flexible. La ventaja de los estudios cualitativos es que se va modificando conforme se va transcurriendo el estudio, a diferencia del cuantitativo, que es bastante rígido de principio a fin. En el cualitativo podemos ir hasta cierto punto jugando con la creatividad del investigador, pues si bien inicialmente se plantea encontrar un tipo de información, luego de las entrevistas nos damos cuenta que tenemos mucha más información de la que inicialmente queríamos y eso nos permite también hacer nuevos análisis. Por ejemplo, en este estudio, si bien se habló sobre la cosmovisión y las plantas medicinales, luego nos dimos cuenta en el estudio original de la tesis que teníamos información sobre cómo fue el proceso qué les motivó a los hierbateros a hacer lo que son ahora, cómo fue su proceso de formación, y sacamos tablas con información sobre las partes precisas de las plantas que utilizaban, raíces, hojas, flores,
cómo las preparaban y para qué enfermedades específicamente las utilizaban. Entonces, la tesis es un estudio mucho más grande que tiene cerca de 100 páginas, no así el artículo, que es un compilado más bien esta tesis. Entonces, esa es la ventaja del diseño narrativo, nos permite ahondar bastante a fondo y generar una interpretación a partir de la base teórica, en este caso, los principios de la cosmovisión andina, y así poder generar e interpretar los resultados. Llévanos tal vez de la mano en este proceso, ya que nos has descrito el enfoque cualitativo y cómo se va ajustando a la realidad del campo y a los personajes con los que se interactúa. Precisamente cómo al ya tener toda esta gran cantidad de datos, entrevistas, observaciones y las que tú nos comentes, otros datos que pudieran haber sido parte de este estudio, ¿cómo se fue definiendo estos 4 principios de la cosmovisión andina? Si estoy correcto, y por favor, nárranos tú los mismos: la relacionalidad, correspondencia, complementariedad y reciprocidad. Bueno, después de haber hecho las entrevistas que fueron entre 1 y 2 con cada uno de los sabios, teníamos bastante información grabada en audio. Luego esta la transcribimos en el software de Microsoft Word, una transcripción en bruto de toda la información, o transcripción densa que se llama. Luego se hizo varias leídas y se utilizó el software Atlas T, que es un software de los más populares, los más conocidos y a la vez más útiles para trabajar en estudios cualitativos. Y lo que hicimos fue trabajar mediante citas, códigos y memos. Las citas hacen referencia a un fragmento textual que dice una de las personas. Los códigos hacen referencia a los códigos o categorías. En este caso se clasifica, por ejemplo, una cita que haga referencia a la categoría relacionalidad, o que haga referencia a la categoría correspondencia. Y los memos, en cambio, es una interpretación que uno da de lo que entiende de esa cita en relación a ese código, basado en el marco teórico. Entonces, con esos 3 elementos se puede ya construir los resultados, que se trabajaron tanto en texto como en tablas. Entonces, esa fue la forma metodológica y práctica de cómo se fue trabajando, ayudados además de fotografías que fueron, pues, obviamente bajo consentimiento informado, que nos sirvió mucho, sobre todo para la parte de la tesis original. Al final se muestra las plantas medicinales que fueron mencionadas por los entes de sabiduría, por los seres de sabiduría de Sayaucí. Metiéndonos un poco en los principios de la racionalidad andina, primero es importante, o de la cosmovisión andina, es importante definir estos términos, no tanto cosmovisión como racionalidad, que si bien son bastante parecidos en definitiva. La cosmovisión bueno, no es un término latinoamericano, más bien cosmovisión es un término que viene de un vocablo alemán, que se deconstruye el término, pues se divide en Welt, que es mundo, y Ausschauen, que es mirar. Entonces, significa como la manera de interpretar o de ver el mundo. Esa es la cosmovisión. Pero no es solo mirar o observar como una manera pasiva. Bueno, yo estoy viendo algo blanco, sino es a partir de eso blanco que yo veo, yo qué interpreto, qué significado le doy al mundo, a la cosa que yo estoy observando. Eso hace la cuestión, la cosmovisión. Mientras que la racionalidad es justamente lo que motiva, o la base que hay detrás de esa interpretación. Esa es la racionalidad. Entonces son 2 términos que van de la mano, y por eso muchas veces se habla de cosmovisión andina o racionalidad andina. Los principios son 4 y algunos autores mencionan un quinto que puede ser parte de uno de ellos mismos. El principal y el más, a su vez el que engloba a los demás, es el principio de la relacionalidad. Como habíamos dicho, pues hace referencia a que todo está en relación con todo. Es un principio de índice holístico, que inclusive está en relación con términos de la trascendencia y de la necesariedad. Es decir, que para que algo exista tiene que haber algo más allá, o aunque no necesariamente estén los dos juntos, sino al estar en relación todo con todo lo demás,
pues son complementarios, correspondientes y recíprocos, que son los otros principios de la cosmovisión andina. Entonces, la relacionalidad es el que engloba a los demás. El otro principio es el de la correspondencia, y hace la relación, lo que más se utiliza es como lo que pasa arriba pasa abajo, lo que pasa en el macrocosmos pasa en el microcosmos. Es decir, lo que pasa en un lugar está influyendo en otro lugar. Lo que le pasa a la Tierra le está pasando al ser humano, lo que le pasa al ser humano le está pasando a la Tierra. Lo que le pasa a un animal le está pasando a una planta, lo que le pasa a una planta a su vez está influyendo en los demás componentes de la existencia misma, no solo de la Tierra, sino de todo el universo. Eso hace referencia a la correspondencia. El otro principio, la complementariedad, hace referencia a la inclusión de los contrapuestos para formar un todo que sea integral y que tenga sentido además, ¿no? Por ejemplo, el sol y la luna se complementan, la noche y el día se complementan, la tierra, el agua se complementan, el hombre y la mujer se complementan, sabiendo que son dos polos no necesariamente estrictos, sino dos polos en medio de los cuales hay todo un espectro, ¿sí? Es todo un espectro, no es que son dos polos absolutos, sino más bien relativos con todo su espectro. Esa es la complementariedad. Mientras que la reciprocidad hace referencia a la compensación de lo que un elemento de la naturaleza hace o deja de hacer. Inclusive en este principio de la reciprocidad se involucra a los entes no visibles o no tangibles del universo, por ejemplo, las energías, los espíritus, para que entre todos obren en una suerte de justicia cósmica, ¿sí? Eso hace referencia a la reciprocidad, es decir, lo que yo hago, a su vez estoy siendo influenciado por algo más, que va a generar una acción que a su vez me va a dar una reciprocidad. Por eso, pues el principio de la reciprocidad es muy parecido, aunque no tan vacío como las leyes de causa-efecto. Pues es algo mucho más integral y holístico. Y también se habla un poco de la paridad, esto en relación, algunos autores mencionan que la paridad es otro principio de la cosmovisión, pero otros lo mencionan que es más bien parte de la reciprocidad y de la complementariedad. Y esta hace referencia a que los fenómenos existentes pues son pares, ¿no? Y para generar un nuevo producto, por ejemplo, entre lo malo y lo bien, lo positivo y lo negativo, entre hombre y mujer, para generar un producto, por ejemplo, un hijo. Entonces, eso hace referencia a la paridad. Está bastante en relación con el de la correspondencia, la complementariedad y la reciprocidad. Entonces, esos son los 4 o a veces 5 principios de la cosmovisión andina que están teorizados y en los cuales nosotros trabajamos como marco teórico, como base teórica, para entender cómo, basados en el enfoque de los 2 principios, se da el uso de las plantas medicinales. A ver cómo estaban influenciados o relacionados o aplicados en base a estos principios, todo el proceso que supone el tratamiento con plantas medicinales, desde su siembra, recolección, preparación y administración de las plantas. Quédense con nosotros. Volvemos pronto con Nuestras Facultades, su espacio de investigación, análisis y diálogo directo con científicos, artistas y creadores culturales. Encuentra toda la información de la Casa de las Culturas en un solo clic. Conoce la gestión que se realiza en la Casa de las Culturas. Visita nuestra página de Facebook e interactúa con nosotros en @Casa de las Culturas EC. Sé parte de nuestra comunidad en Facebook, Agenda Cultural Nacional, un espacio para conocer y compartir los eventos y actividades culturales y artísticas a nivel nacional. A un solo clic. @Agenda Cultural Nacional CCE. ¿Listos? Continuemos explorando, experimentando y aprendiendo acerca de nuestras facultades. Una duda en cuestión a términos
son dos términos que quisiera que me especifiques. Este de paridad es lo mismo que se escucha mucho sobre la dualidad, justo donde existe hombre, mujer, blanco y negro y todos estos, como, en la materialidad todo es dual, ¿no? Existe el frío y el calor, el cielo y el suelo, o distintas opuestos donde eventualmente se pueden complementar, así como tú nos sugieres, para producir un nuevo elemento Sí. que los supera o que los trasciende, tal vez es mejor. Ese es uno. Y el otro que quisiera que me ayudes clarificando los sabios a quienes te referiste como los yachats. Sí, ya check. Perfecto. Es igual como se le entiende generalmente a los chamanes, que tal vez saben no solo del aspecto para curar, sino también que entienden de plantas y también de espíritus y de otras dimensiones, tal vez. Ya, bueno, con respecto a lo primero de la dualidad, pues puede estar en relación inclusive con la correspondencia, ¿no? Porque eso Ujú, también hacía referencia a esto que hay dos, vida y muerte, macrocosmos y microcosmos, lo que está arriba está abajo, pero a diferencia de la paridad es que, digamos, esta dualidad a su vez genera un producto, es decir, entre lo bueno y lo malo, ¿qué sale? Entre lo oscuro y blanco, ¿qué sale? Entre el hombre y mujer, ¿qué sale? Entonces, más bien una suerte de funcionalidad la paridad, no solo algo estático, ¿sí? Con respecto a Yachak y Shaman, pues Shaman es un término que se utiliza que hace referencia al sabio, al sabio de máxima jerarquía que ha existido desde las culturas de los albores de la humanidad. ¿Sí? Son de los primeros, serían los primeros maestros que han generado cada uno de los asentamientos humanos en los diferentes sectores del planeta, Latinoamérica, en África, en Asia, es quien maneja el conocimiento, tanto teórico como práctico, para resolver problemas no solo de salud de sus comunidades, sino otros problemas de índole social y familiar. Y yéndonos a los albores de la humanidad, inclusive se hace referencia a las personas que empezaron a utilizar el uso de plantas con propiedades enteógenas o alucinógenas, es decir, justamente con esta intención de trascender los límites de la realidad en la cual pues, estamos acostumbrados a estar, a ser y a estar, y se dice que pues, las plantas enteógenas nos permiten la conexión con otras dimensiones más allá de lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Entonces, al tener este conocimiento, pues los chamanes han sido muy reconocidos y siguen siendo hasta la época, pero ahora pues en vista que existen varios agentes de la medicina tradicional, se utiliza indistintivamente o tergiversando también el término chamán para un curandero, para un hierbatero, para un yacha, pero hay que tener claro que chamán es como el máximo líder, el máximo conocedor de la naturaleza, de las plantas enteógenas, para resolver problemas no solo del ser humano, sino también familiares, comunitarios. Un ente de referencia, básicamente, dentro de un contexto grupal. Muchísimas gracias nuevamente. Entonces, entendamos que en el contexto de Sayao-si, los yachaks con que tú conversaste no cumplían necesariamente esa función No, no, de autoridad. no. Eh, Muy bien. Adentrémonos nuevamente en este contexto, en este entorno del estudio, y si podemos tocar terreno precisamente a través de las observaciones, de la fotografía y de las entrevistas, pues, ¿cómo se manifestaban estos principios de la relacionalidad, la complementariedad, correspondencia y reciprocidad, tal vez al estar ustedes en el campo, pudieron evidenciar ejemplos concretos al respecto? Sí, sí, pudimos
pues codificar y mediante citas encontrar muchos ejemplos que hacían referencia a cada uno de estos principios. Como habíamos dicho hace un rato, pues no manejaban los yerbateros como tal los nombres de los principios de la cosmovisión andina, pero la iban desarrollando en su narrativa, cada uno de ellos dando ejemplos. En el principio de la relacionalidad, por ejemplo, un yerbatero nos decía, nos relacionamos con la naturaleza porque nosotros contaminamos el ambiente y la naturaleza se revuelta, es una relación con nosotros porque nosotros estamos molestando a la naturaleza. Entonces, ahí podemos, con esta cita, pues codificar que está hablando del principio de la relacionalidad, porque está hablando de cómo no se podría existir sin este componente de la naturaleza. Todas las acciones que estamos haciendo los seres humanos desde la naturaleza, a su vez, esta trae pues una relación con nosotros mismos. Y otra vez, pues como se ve, también se puede aplicar esto para la reciprocidad, para la complementariedad, porque son principios que están en íntima relación entre sí. No es que este solo corresponde a complementariedad y este solo a relacionalidad. Si bien puede haber ejemplos que hagan más énfasis en la complementariedad o en la reciprocidad, al final todos hablan también de este principio máxime, que es el de la relacionalidad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando encontramos ejemplos de la reciprocidad, tomando en cuenta que este nos hace referencia, ¿no?, a la retribución que se da ante una acción. Uno de ellos nos decía, pues uno está pensando en todo, en los animales, en las plantas, a qué tiempo uno va conociendo, va superando. Entonces esto igual hace que la persona vaya madurando, vaya pensando, vaya conociendo. ¿Sí? Entonces ahí nos dice que como a su vez la entrega que dan al cuidado de plantas y animales, a su vez la misma naturaleza le retribuye con mayor conocimiento, con mayor pensamiento, con mayor madurez, pues esas son las palabras que decía el sabio, ¿no? En otro principio, para citar otro ejemplo, el de la complementariedad, nos decía, unidos tienen más fuerza. Hacía referencia a dos tipos de plantas, una con propiedad, uno macho y uno hembra. Decía, unidos tienen más fuerza porque en pareja, unidos se tiene más fuerza. Siempre el uno tiene mucha fuerza, siempre el uno no tiene mucha fuerza, pero cuando se combinan las dos cosas, tienen mucha más fuerza. Entonces ahí es un ejemplo de la complementariedad, cómo se necesita tanto de la planta macho como de la planta hembra para generar un mayor efecto, un mayor beneficio en el uso de la planta. También citando otro ejemplo del principio de la complementariedad, nos dice, por ejemplo, en el campo todos somos iguales, todo se complementa con todo, lo que Dios hace, lo que hace el frío, lo que hace el sol. Entonces son expresiones que, si bien no dicen esto es complementariedad, pero codificando esta información y sacando la cita, pues se logra relacionar con este principio. En el principio de la correspondencia, por ejemplo, que recordemos que es la relación entre el macrocosmos y el microcosmos, uno de los yabateros nos decía, si nosotros destruimos a la madre naturaleza, es como si nos destruyéramos a nosotros mismos, tomando en cuenta que el macrocosmos en este caso es la Tierra y a la vez madre de todo lo que hay dentro de ella, y el microcosmos pues somos los seres humanos, las plantas, los animales y el resto de seres inanimados. Entonces, al destruir a la madre naturaleza, hacían referencia a que también nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Esa es la correspondencia. En el principio de la paridad, pues ahí, tomando en cuenta que esto hace referencia a un producto entre dos dualidades, nos hacían referencia, por ejemplo, una cita que nos dice, hay gente envidiosa que cree en malos espíritus, que siempre piensan mal. Y lo interesante era que el bien y el mal estaban distinguidos más que como algo moral, como algo energético. Entonces era el producto ¿qué genera esos pensamientos energéticos negativos? Al final, ¿qué están generando? ¿Qué paridad se da a partir de esto? Entonces, eso fue muy interesante y además, algo que también nos llamó la atención es como, a pesar del conocimiento de la cosmovisión andina, también ya se veía gran influencia del pensamiento cristiano, pues mencionaban bastante a Dios desde el enfoque cristiano. Por ejemplo, hay unas citas en las que se habla del principio de la relacionalidad de la correspondencia, pero también complementado con el cristianismo, y nos dice,
Dios es en el mundo y Dios cuida todo el mundo, porque todo es de Dios y Dios nos da. Entonces, vemos esos principios de la cosmovisión andina, pero también se nota la influencia y fuerte de la corriente judeocristiana. En otro principio de reciprocidad, pues nos dicen, gracias Diosito que me das esa plantita. Digo, Dios mío, con este monte tú me sanas por la fe y por la confianza en Dios. Entonces, ahí se ve fuertemente la influencia judeo-cristiana, que pues netamente católica que había en la comunidad Sayaus. ¿Sí? Inclusive habíamos planteado un gráfico que también está en la tesis original y también está en el estudio, en el artículo, y se puede ver que en el centro está el ser humano, a los lados está alimentación, sanación, y ahí están todas las otras componentes de todo este enfoque holístico, las plantas, la tierra, los astros, y se ve como Dios está tanto arriba como abajo, como ente regulador de todo lo que está adentro, y se pone al ser humano en el centro, porque también hay el enfoque antropocentrista desde la cosmovisión andina. A diferencia, digamos, del enfoque occidental, es que se entiende que el ser humano, si bien hay este enfoque antropocentrista, se le da la importancia de cuidador y gestionador de los demás, de los demás componentes, no de los demás recursos, porque no se los toma a las plantas, a los animales, al suelo como un recurso, sino como otros seres complementarios de los cuales el ser humano pues tiene la capacidad de gestionarlos. Y como se ve ahí, pues está Dios englobando o como ente regulador de todo lo demás. Entonces eso fue, por ejemplo, un hallazgo que, que lo encontramos, ¿no? Inicialmente no pensábamos que íbamos a encontrar esa influencia del cristianismo, pero nos damos cuenta que está bastante, bastante impregnada. Me haces reflexionar un poco sobre, se le puede llamar relacionalidad. Ahora el término de moda aparentemente es interdependencia a partir de la pandemia, ¿no? Donde precisamente por el ser humano cada vez destruir más la naturaleza les deja menos habitada las especies silvestres, y se entiende que es a partir de ahí que los murciélagos se acercaron y nos dieron este virus que ya son 2 años, 3 años de impacto mundial. Y no solo eso, sino que también el comportamiento, uno es responsable del otro, ¿no? Si no me pongo la máscara, si no me cuido yo mismo, pues afecto a toda la comunidad. Qué sabia también esta cosmovisión que desde nuestras comunidades rurales viene hablando de esto por tanto tiempo y lo sabe como algo verdadero, lo atesora para su cuidado propio y de los miembros de esta comunidad, y qué beneficiarios somos nosotros al saber que científicos como ustedes, Pedro, y tus colegas, pues han codificado y han por fin documentado esto para ojalá abrir un poco los ojos y apreciar el conocimiento que existe en la cosmovisión andina. En definitiva, el sistema de salud occidental o predominante se hace mención en el estudio asimismo que pues es uno que se enfatiza mucho en lo que es desarrollar infraestructura, desarrollar servicios médicos y prácticas quirúrgicas, ¿no? Entonces, el resultado de este sistema, pues tenemos que evaluarlo. Se mostró un poco corto al momento de enfrentar una pandemia. Y pues tú citaste al inicio de esta conversación, pues que tal vez no es por falta de interés de los médicos, sino también es por cuán saturado y cuán poco tiempo tiene para atender a un paciente antes de moverse al siguiente, ¿no? Pero el resultado al final de este sistema es la insatisfacción, falta de medicamentos, poca eficiencia, es la percepción pública. ¿Qué podríamos aprender de la cosmovisión andina y de su entendimiento holístico de la salud como
tal vez complementar, si estamos hablando de paridad, quién sabe, buscar un poco de paridad entre los dos sistemas para que en definitiva la salud pública sea beneficiada. Sí, para tocar este tema es necesario hacerlo desde el enfoque de la interculturalidad. Tomando en cuenta que la interculturalidad no es solo el describir o reconocer como algo más que existe ahí, no solo decir, bueno, también somos un país pluricultural, plurinacional, sino tomar esa sabiduría para complementar a lo hegemónico, que en este caso es el enfoque biomédico, ¿no? Sería importante, por un lado, tomar esos aprendizajes y ponerlos en práctica. Si bien ya está permitido desde la manera legal también ejercer esto como una complementación al enfoque biomédico, inclusive para registrarse dentro del Ministerio de Salud Pública lo puede hacer como un agente de medicina complementaria. Aún estamos bastante cortos en esto. Por un lado, es difícil, yo diría que una de las brechas, y esto ya desde la práctica médica, es difícil poder acoplarla de una manera que uno pueda escribir en una receta. Por ejemplo, le escribe paracetamol, le escribe un antibiótico y también queda registrado que usted le está diciendo tome agua de linaza, por ejemplo, ¿no? Todavía no hay esta aceptación cultural de, bueno, me está prescribiendo agua de linaza, inclusive desde los mismos pacientes, todavía no se la creen mucho, sobre todo que el médico le prescriba plantas medicinales o alimentos como parte de su tratamiento. Pero parece que poquito a poco estas barreras se tienen que ir tumbando, tanto en el personal profesional de salud como también desde la cultura de los pacientes. Y por otro lado, también hay una de las brechas que aún están ahí, es el charlatanerismo que existe también como pseudoagentes de la medicina complementaria, que se confunde mucho con hechizos, con de la buena suerte, cosas así, ¿no? Y que muchas veces son con fines de lucro bastante importantes. Uno de los resultados llamativos que tuvimos en nuestro estudio original es cómo se lamentaban justamente los hierbateros de esta situación, de cómo existen personas que hacen esa suerte de pseudo yachagos, pseudo sabios, y a su vez la exageración en cobrar los precios que lo hacen, ¿no? Por otro también, el conocimiento, la falta de conocimiento en el personal de salud biomédico de estos enfoques. No solo la práctica de recetar plantas o alimentos, sino también la racionalidad, la cosmovisión, entender todo esto, tomando en cuenta que somos seres biopsicosociales y espirituales, pues es necesario también aplicar esto tanto para la vida de uno, pues uno no puede dar lo que no tiene, y también para entender el problema de salud de la otra persona. Entonces, la falta de conocimiento también, y capaz esto no se deba tampoco a falta de interés, sino puede ser inclusive el factor tiempo. En la universidad, pues no, difícilmente en un semestre o dos de medicina alternativa usted va a salir con conocimientos sólidos de cómo indicar medicinas complementarias a sus pacientes, tomando en cuenta que todos los demás años va a ser evaluado, pues cómo maneja la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, la farmacología, la clínica. Entonces, todas esas variables creo que influyen en que aún no exista la verdadera interculturalidad en el enfoque de salud, que ya está además estipulado pues, en la Constitución, en el modelo de atención integral de salud familiar, comunitario e intercultural, pero existen muchas más variables para que lo bonito que está en el texto pueda ser llevado ya a la práctica, a la realidad, al día a día. Pero pues bueno, creo que generar investigación son de los primeros pasos, porque si no se investiga, no se conoce y no se plasma ese conocimiento, pues
pues quedamos aún en nada. Entonces puede ser que generar investigación pueda ser entre los primeros pasos, y de ahí empezar ya a aplicarlo al menos desde la práctica clínica diaria, individualmente. A veces se quiere cambiar un sistema, pero no se empieza cambiando desde uno. Entonces, siempre para que cambie el mundo, tiene que cambiar uno. Si, aunque nada cambie, si yo cambio, puede que todo lo demás cambie. Entonces, y eso inclusive está en relación con los principios de la cosmovisión andina. Lo interesante es que estos principios de la cosmovisión andina están en relación con muchos otros enfoques de otras partes del mundo, inclusive hasta con corrientes psicológicas, hasta con la misma física avanzada, teoría de cuerdas y todas esas investigaciones grandes en cómo nos hablan que parece que todo está conectado con todo. Por alguna razón ya se manejaba hace miles de años. Se dice que la medicina tradicional andina al menos tiene unos 10.000 años de antigüedad. Entonces, pues son conocimientos que trascienden la época, trascienden fronteras, y parece que todos dicen lo mismo. Es como en la cuestión religión, hasta el final, pues todos hablan de los mismos principios, y es así. Entonces, interiorizarlos en uno para generar cambios, aunque sean pequeños, pero el peor intento es el que no se lo hace. Entonces, creo que ahí vamos. Qué fascinante testimonio, muchas gracias, Pedro. Sin el afán de ponerte en el sillón de fuego, pero tú eres un científico, tú eres un médico, practicante, precisamente trabajando en una zona rural. Al momento, ¿cómo tratas de sintetizar precisamente estas vertientes de la alta demanda por servicios de salud, en el apuro, ¿no? De qué receta o qué medicamento prescribir a los pacientes, y por el otro lado, este otro enfoque que demanda mayor sutileza? Tú nos dices en el estudio, y quisiera culminar también con una pregunta al respecto, pero como los yachaks se toman el tiempo no solo de cosechar la planta, de prepararla, de administrarla, al momento, en cambio, en nuestro sistema de salud es, ok, paciente, receta, nos vemos. Entonces, allá tú con tu suerte en caso de que el dispensario de salud tenga la receta o no. Pero por favor, coméntanos cómo tú tratas de navegar estos mundos. Bien, interesante porque a veces, pues uno de los, y muchas veces, ¿no? Uno de los principales factores es el tiempo de consulta, que es tan limitado para la afluencia de pacientes. Nos quedamos a veces cortos de lo que quisiéramos hacer, queremos hacer más, y hay muchas variables que nos dificultan. Pero a pesar de eso, y creo que está en mucha relación con el enfoque que uno estudió en la especialidad, que es el enfoque biopsicosocial, y le permite encontrar algo más allá de un problema de salud, que hay más allá de un dolor de cabeza, que hay más allá de una presión arterial alta, que hay más allá de una diabetes mellitus, que hay más allá de un gesto enojado o triste de un paciente. Entonces eso nos permite al menos acercarnos un poquito más al ser humano que tenemos como paciente en este caso, y entender que hay problemas de salud que no se van a resolver con una pastilla. Eso por un lado es positivo. Y por otro lado también es positivo el hecho de encontrar el espacio. Quizá los hierbateros tienen mucho más tiempo y el espacio adecuado para brindar esta atención holística, que puede ser dentro de las casas de los pacientes o dentro de sus mismos espacios de trabajo. Y por eso se permiten también hacerlo de esta manera un poco más amplia y más tomada su tiempo, que se podría parecer en parte a lo que nosotros hacemos en la visita domiciliaria. Parte importante del trabajo de medicina comunitaria es la visita domiciliaria, es trabajar en el ambiente del paciente. Entonces eso nos permite encontrar aún muchos más recursos detrás de un problema de salud. Pues vemos en la casa el ambiente donde se desenvuelve la familia, y todas las dinámicas que están sucediendo detrás de esa aparente simple entrevista médico-paciente. Entonces por ahí podemos encontrar una analogía, cosa que en un hospital pues prácticamente imposible, en una consulta en la oficina médica muy difícil también.
Lo que sí, y ahí sí ya es difícil, es, por ejemplo, los hierbateros nos hablaban de cómo existe este proceso detrás, desde la siembra, la recolección, la preparación y la administración, no solo haciéndolo como cuando uno prepara un jarabe que está liofilizado y le pone agüita y le sirve, sino había esta suerte de invocación inclusive a la tierra, agradecimiento a tierra y a Dios sobre lo que están haciendo. Y hablaron de una palabra importante que es la fe para que este tratamiento que está haciendo de mí para la otra persona, pero yo como un mediador más que como el verdadero curandero, pues no, el yachak no es un curandero, es un mediador de este proceso de sanación. Eso diferencia mucho, por ejemplo, del enfoque médico en el que es difícil saber que uno es mediador entre amoxicilina y una enfermedad. Entonces uno la prescribe porque así me indica una guía clínica. Entonces hay en esta parte todavía hay mucha diferencia que lastimosamente no puede ser medido estadísticamente estas partes de gratitud, de conexión con la tierra, de conexión con Dios, pues eso no se puede demostrar. Entonces, eso, por ejemplo, hay diferencias, ¿no? Fascinante, Pedro. Muchísimas gracias. En definitiva, todos a criar nuestras propias chakras en nuestras casas, en nuestros patios, cualquier espacio verde que tengamos, y a leer este fabuloso estudio que nos agrega tanto conocimiento. Hemos tenido la suerte de en esta última hora y más compartir con Pedro Oñate, doctor e investigador principal de Cosmovisión Andina relacionada al uso de plantas medicinales, especialmente en el cantón Sayausí, cercano a Cuenca. Pedro, muchísimos éxitos en tu carrera y gracias nuevamente por tu tiempo. Gracias, Fabián. Buenas noches. Gracias. Esto fue Nuestras Facultades, su podcast semanal en diálogo directo con los gestores de nuestro conocimiento. Les esperamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com.